Amigos, ¿cómo están? Hoy nos encontramos aquí en Mixtlán, Jalisco y les vamos a mostrar lo que es la Feria del Hongo. Miren, tenemos otra planta que se llama jocoyol. Proviene de la lengua náhuatl. La palabra joco en náhuatl significa agrio o ácido. De ahí el jocoqui, que significa leche agria, ¿verdad? Tejocote, que es ácido, ¿verdad? Jocuistles, que son una especie de magueylitos y que da como platanitos en la parte de abajo. Jocoistle significa joco agrio, istle de hilos, ¿sí? Entonces, esta planta se llama jocoyol. Esta planta que ustedes ven se llama jocoyol. Aquí la utilizamos, la flor la utilizamos para quesadillas, ¿sí? Se hacen quesadillas y cambia de color a un color rosita. Quesadillas de esa Quesadillas de jocoyol. jocoyol. Pero también los que andan en el campo, cuando traen sed, lo que mastican es la parte blanca. Esto es muy ácido, es como un limón, ¿sí? Entonces la gente lo mastica y tiene un sabor ácido, agrio. Hay quien le pone tantita sal, ¿verdad? Como botana. Pero toda la planta completa se lava, se licúa y se hace un agua fresca como granada agria, ¿sí? Esta es muy rica también. La idea es cortar el hongo en la base, se corta con la navaja para dejar ahí un pequeño residuo. Pero nosotros, al estudiarlo en laboratorio, lo que tenemos que hacer es llevar el ejemplar completo para poder estudiar todas sus características. La base, que es el estípite, el palito y el sombrerito. Entonces tenemos que tener cuidado de colectarlos bien para poder estudiarlos de manera muy detallada, a profundidad. Nosotros cuando hacemos un aprovechamiento o una colecta de estos hongos, no hacemos un impacto al medio ambiente, puesto que nosotros nos llevamos los frutos, no el hongo verdadero. El hongo verdadero se queda. Entonces, cuando nosotros lo llevamos, lo colectamos, solo los llevamos el fruto y dejamos todo el hongo abajo. Entonces, eso quiere decir que el hongo va a seguir fructificando una y otra vez. Si nosotros al colectarlo dejamos el espacio así expuesto, hay probabilidades de que el micelio que está en la superficie se seque y deje de fructificar. Entonces, cuando nosotros colectamos el ejemplar, hay que tapar el sitio donde lo encontramos para que el hongo pueda seguir creciendo. Entonces hay que ser cuidadosos en ese aspecto. Son las buenas prácticas que tenemos que tener a la hora de colectar, que es muy importante. Entonces, esta es una manera en la que así es como se colecta para estudiarlo de manera académica, digámoslo de cierta manera, ¿no? Pero si nosotros quisiéramos colectarlo para consumo humano, simplemente hacemos un corte en el estípite, que es esta parte del piecito, y nos lo llevamos sin la base, ¿no? Okay. Este es un complejo de hongos. Hay muchos hongos que se parecen a este. Algunos son comestibles y algunos no. Se diferencian en el sabor. Este tipo de hongos suelen ser picantes, pero no es un picante como el chile, por ejemplo. Pero sin embargo tienen un sabor como astringente, picante, ¿no? Como que no encuentro otra palabra para definirlo. Entonces se recomienda no consumir los que tienen ese sabor picante, sino los que tienen un sabor más neutro. Entonces podría clasificarse como comestible. Si lo consumes, aunque sea picante, no puede ocasionar un accidente grave, pero puede causar a lo mejor malestar estomacal, algo, dolor de panza, ¿no? Entonces hay comunidades en el centro de México, por ejemplo, que los juntan todos y todos se los comen. Okay. Entonces también ya depende
cultura. De la cultura, Sí, exactamente. y muchos sí crecieron así, con Exactamente. esos hábitos, o sea, ¿qué les hacen, no? Exactamente. También el cuerpo se acostumbra de cierta manera, ¿no? A consumir ciertos alimentos locales. Entonces, para las personas que están culturalmente acostumbrados a consumirlos todos parejos, no hay ningún problema. Nosotros que no estamos tan relacionados con ellos, hay que tener un poquito más de cuidado. Pero en este caso no es tan peligroso, ¿no? Entonces podríamos catalogarlo como comestible. El hongo empieza a crecer del centro hacia la periferia y lo que encontramos alrededor son las fructificaciones. No sé si han escuchado hablar de los anillos de bruja. Sí. Los anillos de bruja son justamente anillos que se hacen de hongos, ¿no? Los ves así en un círculo perfecto y dirías, esto está raro, ¿no? Está creciendo en un círculo perfecto. Y lo que pasa es justo eso, que el micelio, al crecer de una forma radial, empieza a fructificar en las orillas y pueden formar así el círculo perfecto, ¿no? Es una forma de que... Nosotros utilizamos las canastas para la recolección de hongos porque no están selladas completamente de abajo. Entonces tienen hoyitos. Y la forma de reproducción de los hongos es a través de esporas, que serían las semillas de los hongos, ¿no? Es como el homólogo de las semillas, son las esporas. Entonces nosotros al depositar el hongo de esta manera, esta parte de las laminitas o el librito es donde se generan las esporas, de aquí salen las semillas. Entonces la idea de tener estas canastas para la recolección es que a través de los hoyitos las esporas sigan cayendo y tú puedas esparcerlas en tu trayecto en el bosque. De esta manera se generan más probabilidades de que este hongo pueda crecer en otras partes del bosque, ¿no? Es como un método de dispersión de las esporas. Entonces se utilizan las canastas o algún recipiente que tenga hoyitos, que esté perforado. Ajá. Muchas de las especies de este género son comestibles y son muy apreciadas. Pero en este caso, esta no lo es. Esta no es comestible. Ah, ok. No todas las especies de los mismos géneros son comestibles. No todas tienen el mismo sabor, no todas tienen las mismas características. Este es un ejemplar pequeño. Sin embargo, también la importancia radica justamente en las características ecológicas que presenta y que pueden ayudar al ecosistema. Este también lo vamos a recolectar. Hay unos hongos que son más frágiles que otros. Entonces se procura darles un manejo un poquito distinto para poder conservarlo en el mejor estado y estudiarlos completos. Lo vamos a juntar desde la base. Aquí. Como vemos ahí ya salió. Y lo vamos a depositar en una cajita. Entonces lo levantamos. La diferencia del otro. Exacto. Entonces, podemos ver que tiene aquí como una estructura residual. Es un anillo, o así se le llama comúnmente, un anillo que cuando empieza a crecer el hongo está pegado o es como una cubierta que cubre la parte fértil del hongo, lo que le llamamos nosotros himenóforo. El himenóforo es la parte fértil, la parte reproductiva donde se generan las esporas. Y esta estructura sirve justamente para proteger esa parte cuando está inmaduro. Si nosotros hubiéramos encontrado este hongo inmaduro, esta pequeña estructura estaría pegadita a esta parte. Entonces cuando abre el hongo, esta estructura baja y se queda en forma de anillo. Así es como lo conocen. Este es un hongo del género Cantarellus. Son hongos también comestibles, en algunas partes lo conocen como duraznillo. Es muy apreciado también por su sabor, que justamente asemeja al sabor del durazno, ¿no? Este hongo es muy bueno consumirlo inclusive de manera fresca, o sea, sin cocinarlo, porque tiene un sabor muy particular y muy agradable, ¿no? Entonces se le llama Cantarellus al género, Cantarellus silvarius, y es comestible y es muy sabroso este honguito también. A ver, puedes ponerlo. Claro que sí. En el consumo de hongos de este tipo, para rituales, para ceremonias, y es muy interesante porque varía de comunidad en comunidad. O sea, un uso que le da una comunidad es distinto al que le da otra comunidad, ¿no? En algunas son adivinatorias, en algunas son para sanar, ¿no? Entonces,
Es muy interesante eso, pero como dices, o sea, en estas comunidades el consumo de hongos empieza desde edades muy tempranas. También. Entonces, a diferencia de otro tipo de organismos que forman parte de su día a día, los hongos son exclusivamente de temporada, los hongos silvestres. Entonces, la disponibilidad de este recurso es en un periodo muy corto, casi la mitad del verano con la mitad del otoño. Entonces, forman parte de su día a día por temporada, ¿no? Ya. Pero tenemos hongos que son la excepción a la regla, ¿no? Como todo. Tenemos hongos que crecen en invierno y esto es por la humedad que trae el frío. Entonces, los pueblos originarios son guardianes, podríamos decirlo de esta manera, del conocimiento tradicional, que es muy importante. Y de las buenas prácticas. Y de las buenas prácticas, exactamente. Ellos reconocen la importancia de los hongos porque también la ven como una fuente de alimentación. Entonces lo cuidan. Es lo que les decíamos, ¿no? Nosotros no podemos cuidar lo que no conocemos. Entonces, a nosotros darnos cuenta y hacernos conscientes de las utilidades, de los beneficios que aportan estas cosas, estos organismos, es como podemos cuidarlo, ¿no? En muchos lugares es tan importante el consumo de hongos silvestres que es un motivo muy grande para cuidar el bosque entero, porque ellos saben que sin el bosque no hay hongos y viceversa, sin los hongos no hay un bosque sano. O sea, real, el hongo es tan importante como la abeja. Por supuesto. Si nosotros no tuviéramos hongos, viviríamos llenos de basura, porque los hongos se alimentan a través de la absorción. Entonces se encargan de toda la materia orgánica, volverla a integrar al medio ambiente. Y no son animales muertos, absolutamente, insectos, todo es. Y lo transforma en nutrientes. Así es, y lo vuelve a incorporar al medio ambiente, ¿no? Entonces, claro que forma una parte muy importante del ecosistema. Como tiene diferentes hábitos, las importancias varían dependiendo del tipo de hongo. Pero en general podríamos decir que sin los hongos estaríamos entre la basura, ¿no? Muchos de los boletáceos. ¿Boletáceos? ¿Boletáceos o boletos? Pues se le dice... Ay, güey. Y la forma esponjosa que tiene abajo. Ajá, se le dicen... Pertenecen a la familia Boletaceae. Por eso se les dice boletáceos. Y estos hongos son bien interesantes porque a diferencia de estos otros, en la parte fértil del hongo no tiene láminas, que es esto como lo que le diríamos el librito, ¿no? En lugar de tener láminas tiene poros o una esponjita, ¿no? En muchos lugares en México se le conoce como pancita, pante, porque si lo vemos de este lado, pues parecería hasta un pan, ¿no? Un panecito. Entonces, son muy apreciados gastronómicamente. En Europa le llaman porcini. Ah, ¿es este? ¿Es este? ¿Este es el porcini? Así es. Bueno, es el porcini mexicano, ¿no? Sí. Porque es del grupo, el porcini se llama Boletus edulis. Así es. Este es el homólogo que tenemos acá en América. Es del mismo grupo. Así es. Órale. Y es muy sabroso. Es Sí, muy bueno. coincido. Sí, muy bueno. Con pastita. Ufa. Claro que sí. Con risotto. No, sí, Válgame, increíble. sí. Es increíble, sí. Entonces, es uno de los hongos más apreciados de manera de alimento en México y en el mundo. Entonces este es el ángel del amor. Hay otro, El ángel de Ahorita la lo muerte. vamos a checar. hay otro Exacto. que es clorofilium, ¿o ¿cómo se llama? Ajá, Chlorophyllum molybdites. Porque huele precisamente como a cloro. ¿no? Así es. ¿Esa Bien. es una manita? Así es. Una manita. Este es un hongo que sí me parece que sí es. Amanita verna, me parece. Este es el que le conocemos como ángel de la muerte. Ay, sí, ¿no? Este es un hongo tóxico mortal, de mucho cuidado. Nosotros lo estamos tocando, lo estamos manipulando. Ahorita se lo voy a pasar a todos para que lo puedan ver. Pero no hay ningún problema cuando nosotros lo manipulamos. Aquí el problema reside en el consumo. Ya. Incluso podríamos probarlo para saber a qué sabe, porque es bien sabido que los hongos tóxicos tienen un muy buen sabor, lo que es curioso, ¿no? Y mucha gente se deja llevar justamente por eso, por el buen sabor que tiene, y pues es cuando se ocasionan las intoxicaciones y puede llegar a la muerte. Pero solo radica en el consumo. Eso quiere decir que si yo lo pruebo,
y lo escupo, no pasa nada. Pero la idea es no arriesgarse, ¿no? O sea, mejor... Algo me quiso decir. Entonces, mejor prevenir eso, que no haya ningún problema. Y como regla nosotros, no como regla, sino como recomendación, aconsejamos a la gente que los hongos completamente blancos, tanto el pie como el sombrerito, como la parte de abajo, la parte fértil del hongo, sea totalmente blanco, no se consuma, para evitar cualquier tipo de problema, ¿no? Entonces, no sé si quieran verlo más de cerca, tocarlo, no les va a pasar absolutamente nada. Eso es parte también de los mitos de los hongos, ¿no? Que dicen, ¿qué tal que si lo toco? Si te envenena. Exacto, y no pasa absolutamente nada. Hay hongos, hay solo un reporte de un hongo que puede ser urticante al tocarlo, pero está en Japón, aquí no se ha registrado. Entonces, todo bien, podemos manipularlos, podemos verlos, podemos olerlos y no pasa absolutamente nada.